llega un tiempo donde la congregación de este lugar tiene que estar pensando en multiplicación y crecimiento. Y hacemos todo lo posible para que esto suceda cuando invitamos amigos, gente, familiares a las diferentes reuniones. Veo que todos los fines de semana hay gente nueva en la iglesia, que todos los fines de semana, cuando no hay 4, hay 6, algunos hay 8. En los cultos de jóvenes pasa lo mismo. Y la verdad es que nos gozamos en el Señor, que Dios esté trayendo gente que dice, vi la iglesia por Facebook, pasaba por enfrente, vi el cartel, me llamó la atención, me invitó un hermano, me invitaron a la célula. Siempre hay un testimonio que está hablándonos de que Dios tiene la intención de seguir creciendo. Ahora, necesitamos una nueva herramienta, necesitamos algo más. La iglesia crece por el servicio, por el trabajo, pero también crece por la manifestación de lo sobrenatural. Tenemos muchos casos a través de la historia donde la iglesia ha tenido la experiencia de tener grandes avivamientos. Cuando yo me convertí allá por los años 80, era muy común que se hicieran campañas evangelísticas. Y sea cual fuera el evangelista, siempre había respuesta de parte de Dios. Siempre se manifestaba el Señor. Siempre había milagros, había prodigios y la iglesia crecía y se multiplicaba. Hoy en día tenemos dos ejemplos muy grandes en Colombia, aunque hay iglesias más grandes que las que ustedes conocen comúnmente, como la de los pastores Rodríguez y la de los pastores castellanos que trabajan con la visión. Las dos constan con miles, las dos llenan estadios, pero yo creo que Dios nos dio a nosotros la iglesia que nos tiene que dar a nosotros. Pero podemos usar esos dos claros ejemplos para inspirarnos a entender que cuánto más valioso sería si nosotros le podemos pedir al Señor el orden, la diagramación, la posibilidad del crecimiento que nos da la visión y a esto añadirle ser respaldado por el poder de Dios. Así que lo que yo quisiera hoy mencionar es sencillamente que tenemos que creer en milagros. Y tenemos que empezar a preparar la atmósfera en nuestras células. Tenemos que empezar a preparar la atmósfera en nuestra familia. Tenemos que criar a nuestros hijos acostumbrándolos a que Dios va a hacer milagros. Dios puede hacer cosas tremendas a través de sus vidas. En donde quiera que estén, a donde vayan. Generalmente, algunos no se atreven a orar por milagros porque le temen a la exposición. Le temen al qué dirán. Quedaría muy feo orar por alguien y que no suceda nada. Lo que Dios dice es que nosotros tenemos que orar y tenemos que ministrar con sanidad a la gente. Luego es el Señor quien determina, de acuerdo al caso, de acuerdo a la situación, si hará o no hará el milagro. Por lo tanto, si yo no hago mi parte, no llega el momento donde el Señor determina si lo hace o no lo hace. Yo fui estorbo antes de que el Señor determinara si era su voluntad sanar o no. Yo ya fui estorbo porque no quise ir y declarar que por sus llagas esa persona era sanada. Hoy el Señor va a hacer milagros en medio nuestro. Y tengo que tener esa expectativa. Cada vez que vos venís a casa de Dios es porque te vas a encontrar con el poder de Dios. Y cuando vos te encontrás con el poder de Dios no te podés ir igual. Es una cuestión tuya. Sos vos quien tenés que abrir tu corazón. Sos vos quien tenés que decirle, este es mi matrimonio, mirá cómo está, hace algo. Sos vos el que tenés que decirle, este es mi llamado, este es mi ministerio, este es mi sueño, este es mi deseo, esta es mi familia, este es mi negocio. Vos sos el que tenés que presentárselo al Señor y el Señor con su poder hará algo glorioso. En sí, la descripción de la palabra milagro tiene que ver con algo que si no es de esa manera, no sucedería. Si no es porque Dios lo determina y se manifiesta su poder, si no interviene divinamente el poder de Dios, no sucedería. Hoy pueden suceder ese tipo de cosas en este lugar. Milagros es igual a prodigios, a maravillas y a señales. Éxodo 7 dice así la palabra de Dios. 7, versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón
y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esto es Egipto, esto es tipo del mundo. Así que es allí donde el Señor se va a manifestar con gloria. Cuando vos llegues a un lugar van a pasar cosas gloriosas. Yo creo que cuando alguien cree, el Señor se mueve con poder a través de su vida. Hoy podemos ser usados por el Señor. Ahora lo que tenemos que hacer es estar atentos, estar unidos a la voluntad de Dios. Dios te llamó porque quiere hacer milagros con tu vida y te quiere usar en el mundo. Así que no se trata solamente de invitarlo, sino que aprovechamos la ocasión y le preguntamos: ¿cuál es tu mayor problema? Y nos desafiamos delante de Dios. Mire, cuando usted ora, el problema pasó a ser de Dios. Ya no es tuyo, es de Dios. No es tu situación. El problema es de Dios. Y Dios sabe salir de todo problema que nosotros le podamos generar porque estamos haciendo su voluntad. Oramos por los que están enfermos, por los que están en crisis, por los que están en problemas, por el sueño que alguien tiene y no puede alcanzar. Y el Señor lo hace en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 12, versículo 12. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Así que no solamente en el mundo, sino que también entre nosotros. Dios quiere moverse con poder, afuera, adentro, en todas partes. Mateo 21, versículo 15, dice así: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Prepara tu corazón, porque no todos van a entender el lenguaje espiritual. Y cuando comienza a haber milagros, muchos se van a indignar. Principalmente los religiosos se van a indignar. Pero vos sos un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios. Gálatas 3, versículo 5 dice así: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley y por el oír con aleluya. ¿Cómo hay que prepararse entonces? A través de la fe. Eso es lo que hace falta. Necesitamos estar sujetos a la voluntad de Dios que está dictada en la ley, que es la palabra de Dios, y a esto añadirle fe y creer que Dios hará cosas grandes. Hechos 7, versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Sabe? Alguno dice, ya está, ya hubo un milagro el día que yo me convertí. Ya está, me gasté la dosis de milagros. Dios quiere seguir haciendo milagros sobre tu familia, sobre tu vida. Quiere que crezcas en medio de los milagros. Quiere que avances en medio de los milagros. Miren, los milagros no son suficientes. 40 años viendo milagros y el pueblo tenía un corazón duro. Los milagros no son suficientes, pero milagros convidados con enamorarse de Jesucristo nos llevan muy alto en el nombre de Jesús. Así que entendiendo de acuerdo a estos 5 pasajes que leímos, tanto la palabra prodigios, maravillas y señales tienen una función. Los milagros tienen un sentido cuando cambian de nombre. Prodigios es el poder de Dios operando. Eso es un prodigio. El poder de Dios en acción. El poder de Dios abriendo las aguas. El poder de Dios dejando que la luna se quede en un lugar, el sol en el mismo y el día tenga mucho más horas de lo que tendría que tener. Eso es lo que pasa cuando Dios se mueve con poder. Y se mueve con poder para favorecer a hombres y a mujeres como nosotros. Como nosotros. Dios quiere hacer esos milagros sobre nuestras vidas. Va a hacer prodigios en el nombre de Jesús. Maravillas es el efecto que causa el milagro. Cuando se habla de señal y maravilla, maravilla es lo que causa. Todos terminamos maravillados por lo que hace Dios. Decirle al que está al lado, qué maravilla lo que va a hacer Dios en nuestras vidas. Cuando los que no creen
ven la manifestación de los milagros, se maravillan y se terminan enamorando también de Jesucristo. Así que vamos por ellos, hacemos aulo, los llevamos al encuentro, pero también oramos y hacemos cultos de milagros y le pedimos a Dios mucha gloria en este lugar para que muchos salgan sanos, libres, prósperos y benditos en el nombre de Jesús. Por último, la palabra señal también está ligada a la palabra milagro, pero en este caso, desde el original, aprendemos que tiene que ver con la función. El milagro no es el fin en sí mismo, sino que el milagro es la señal de que Dios está detrás de esto, de que Dios está haciendo algo poderoso. Una señal es lo que me motiva a mí a creer que Dios está enamorado de todos aquellos que entreguen su corazón. Una señal es la que me motiva a mí a creer que Dios respalda a su pueblo con poder. Son señales, no es el fin, no termina todo con el milagro. Para algún incrédulo podría ser. Un incrédulo llega enfermo, se sana y no vuelve nunca más a la iglesia. Alguien llega con su matrimonio destruido, el matrimonio se acomoda, no congregan nunca más. Alguien llega sin trabajo, arruinado, fundido, está sentado en las filas de la iglesia, consigue trabajo, le empieza a ir bien y nunca más lo ve. Eso es una actitud incrédula. Ahora, aquel que se afirma y sabe ser un buen administrador de las riquezas en gloria, de lo que Dios te da, el Señor no detiene su mano, sino que sigue bendiciendo para la gloria de Dios. Entendemos entonces que los milagros tienen una función. En sí, si quisiéramos describir y para no ser tan teólogos en la explicación que queremos dar, podamos entender con sencillez el sentido de los milagros, sirven para validar el mensaje. Y junto con validar el mensaje, para validar al mensajero. Por eso, una palabra respaldada con milagros parecería, tiene mayor autoridad, entra todavía con poder sobre los corazones. Cuando alguien llega a una ciudad, cuando alguien llega a un lugar y se efectúa un milagro, el corazón está dispuesto, las personas abren su ser para recibir todo lo que Dios tiene a través de ese canal, de esa persona que está lista para bendecirnos en el nombre de Jesús. Éxodo 4, versículo 1 al 5, nos van a ayudar a entender esto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. ¿Qué le pasaba a Moisés? Estaba con dudas. Ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Quién le había aparecido a él? Jehová. Y el que decía que los demás no le iban a creer la experiencia que él tuvo. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes tú en la mano? Y respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Él la echó en tierra y se hizo una culebra, una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por esto, por los milagros, por el poder y la autoridad que va a haber en vos para hacer milagros, es que te van a creer, es que te van a creer. Ahora, cuando vos des testimonio, tenés que relatar el milagro que Dios hizo en tu vida, el milagro que Dios hace a través tuyo, y tenés que desafiarte a vos mismo a irrumpir en un ambiente para creer que Dios va a hacer algo grande en ese ambiente, porque estás vos ahí, porque Dios te mandó, porque vos sos el mensajero y Dios respalda el mensaje y respalda al mensajero con milagros en el nombre de Jesús. Primera de Reyes 18, versículo 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón
de ellos. ¡Qué desafío! Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Era un desafío, había sequía, se estaba derrochando el poco agua que quedaba en hacer una zanja alrededor de piedras y de cosas que no eran tan inflamables, pero el hombre de Dios se desafió a sí mismo en su corazón, desafió al mismo Señor en su contexto, un desafío santo, decirle: lo que yo sé que vos vas a hacer, ahora yo te lo estoy pidiendo, hacelo para que ellos crean. Y lo que pasó es que el Señor envió fuego, cayó fuego sobre ese sacrificio y todos los que estaban allí fueron humillados. Entiendo que el Señor quiere usarte para que hagas cosas gloriosas. El Señor quiere mandarte a donde otros no se animan a ir. El Señor quiere que entres donde otros no se animan a entrar. El Señor quiere usarte en otros contextos. El Señor quiere hacerte ir más allá de tu barrio, más allá de tu familia. Aunque tenés que ir a tu familia, a tu barrio, a tus amigos, en algún momento te vas a encontrar en situaciones parecidas. Y el mismo Dios de Elías es tu Dios. Es tu Dios. Dios quiere respaldarte con poder para que ellos crean en el nombre de Jesús. Entonces cayó fuego de Jehová. Cuando alguien clama y pide ayuda al Señor, el Señor envía su fuego. Envía su fuego. Hebreos 2, versículo 3 en adelante, dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo respalda el Señor la prédica de los que le creen al Santo? Con milagros, con prodigios, con señales y aún con derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que creerle a Dios que los corazones duros, que esa gente que te rodea, los que te cargan, algún compañero de trabajo, alguien que vos decís: este jamás va a conocer a Cristo, ese va a caer quebrantado en el nombre de Jesús. Ese va a pedirte con sed y hambre: ministrame con la palabra de Dios, porque va a tener un encuentro personal con Cristo cuando Dios haga un milagro frente a sus narices, cuando el Señor se derrame con el poder del Espíritu Santo, porque en ese lugar vas a estar vos. Quiero entender que esto muchas veces trajo confusión y que a través de palabras tan potentes como esta, muchos han creído que son los superungidos. Muchos han creído que la unción pertenece solo al ministerio. Muchos han creído que la unción le pertenece solo a un hombre o solo a una mujer. Y nosotros estamos acá enseñando continuamente que la unción le pertenece a la iglesia de Jesucristo. Y creemos que es la iglesia quien tiene la autoridad y el poder para hacer cosas tremendas en estos tiempos. Pero la iglesia, para no caer en esos errores, tiene que entender que el poder está en el Evangelio. El Evangelio es el que revela la manera correcta, es el que te traza la línea, es el que te marca el camino. Aquel que sea conocedor de la palabra, que viva la palabra, que se inspire por la palabra, que le crea a la palabra, va a vivir en el poder de Dios, haciendo milagros, señales, portentos, pero nunca va a errar, porque sus límites son la palabra de Dios. Romanos 1, versículo 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para todos hay salvación. Dios vino para salvar a todos. Entonces entendemos que hay poder de Dios manifiesto. Hay un gran milagro, el mayor de los milagros quizás sea resucitar un muerto. Y todos nosotros éramos muertos y fuimos resucitados por la gracia de nuestro Señor. Había condena sobre nosotros y ahora salimos de la muerte a la vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que sucede cuando uno se manifiesta en la autoridad que tiene el Evangelio es que mire, lo que dice Efesios 2:4 vamos a leer. Y es como que empiezan a activarse cosas que no estaban activadas. Dice ahí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Lo que pasa cuando nosotros empezamos a soltar ese poderoso mensaje del Evangelio, creyendo que Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre, y que siga haciendo las mismas obras, es cuando nosotros activamos la misericordia de nuestro Señor.
Juan 17, versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros somos instrumentos de Dios, cuando nosotros somos los canales por donde fluye ese mensaje poderoso del Evangelio, somos nutridos de todo lo necesario para andar en la verdad. Y para que a través de andar en la verdad seamos santificados para la gloria de Dios. Por eso yo no debo dejar de pensar en extender el reino, en llevar la palabra, en alcanzar a los perdidos, en llevar este mensaje poderoso del Evangelio, porque mientras que esto está fluyendo por mi vida, también me está alineando, me está capacitando y me está santificando para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder movernos en el poder de Dios? Las iglesias generalmente temen a esto, temen a la motivación y a decirle a ustedes, vayan y oren porque podrían ustedes salirse de contexto. Podríamos terminar armando un grupo de curanderos que viven la vida desastrosamente y después quieren ir a poner la mano sobre alguien para declarar sanidad. Por eso lo mejor que nos puede pasar es estar atentos a Romanos 1:16, que es el versículo que leíamos, que el mensaje que nosotros tenemos es poder de Dios. Y si va a salir de nosotros poder de Dios por el mensaje, el poder de Dios tiene que estar dentro. Yo no soy un címbalo que retiñe, yo no suelto palabras de la boca para afuera. Todo lo que digo tiene que salir de dentro mío. Entonces tengo la confianza que soy un ser purificado para que la gloria salga de mí, toque las vidas y las vidas sean cambiadas en el nombre de Jesús. Tengo que disponer esto y tengo que creerle a Dios. Para esto tengo que estar conectado con Jesús. Juan 14, versículo 6, dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesito estar conectado a Jesús. Por la fe es ahora. Dios tiene una hora eterno. Para mí, para vos, hay un pasado, un presente y un futuro. Para Dios siempre es ahora. Cuando yo me meto en el terreno de lo espiritual, convierto lo que era pasado o convierto lo que será en el futuro en ahora. Le creo a Dios que cambia los tiempos. Si bien también sabré entender cuando Dios está esperando madurez, cuando Dios está esperando crecimiento para otorgar, de acuerdo a sus riquezas en gloria, el milagro que haya dispuesto desde la eternidad. Pero hay cosas que Él no retiene. Hay cosas para las que Él no pone tiempo. Cuando alguien necesita consolación, viene consolación. Cuando alguien necesita ser amado, viene el toque de Dios. Cuando alguien necesita ser sanado, viene el toque de Dios. Tengo que activar esa gloria y creerle al Señor que Dios va a hacer cosas poderosísimas a través de mi vida. Ahora, yo vuelvo a decir lo mismo otra vez. Mi fe tiene que ser tan grande como para creer por lo que nunca vi, para creer lo que nunca sucedió, sucederá a través de mi vida. Pero todo el resultado se lo dejo al Señor. Necesitamos entonces estar conectados con el Señor. Necesitamos fe, una fe sana, una fe que no esté muerta, como dijimos ayer, y necesitamos unción. Donde vayas se van a dar cuenta que llegó el ungido o la ungida. Salmo 89, versículo 20. Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Dios unge a sus siervos. No unge a los que vienen de vez en cuando, al que está recibiendo de a poco, al que dice no me apuren. El que dice soy su siervo, Dios lo unge para la gloria de Dios. Yo quiero más unción. Aleluya. Necesitamos más que nunca entrar en un tiempo de lo sobrenatural. Yo quiero andar en lo sobrenatural. Yo conozco un Dios que es todopoderoso, que va por encima de todo lo que yo conozco. Quiero andar a esos niveles. Quiero andar a esos niveles. Yo no quiero ser alguien que se mueve políticamente correcto. No quiero ser alguien que moralmente no tiene nada de que... Porque gente buena hay en la calle. Hay testigos de Jehová que son re buena gente. Hay católicos que son muy buenos papás y muy buenas mamás. Pero yo soy comprado por la sangre de Jesucristo y el Todopoderoso me ha ungido y con esa unción me ha capacitado para que sea un portador de milagros, un portador de milagros. Debo creerle a Dios, Dios va a hacer cosas grandes con nuestras vidas. Ahora,
Cuando hay una necesidad, no escondas la mano. Nosotros como hermanos en Cristo, como ungidos del Señor, como siervos del Altísimo, ante cualquier necesidad tenemos que decir, todos son costados que estoy yo acá. Y se hacen cargo de la situación, oran, le creen al Señor y el Señor hace milagros en el nombre de Jesús. Pero no se esconda, luzca la gloria que está sobre su vida. Segunda de Corintios nos hace entender que para poder movernos en lo sobrenatural tengo que entender el concepto primario que la Biblia nos enseña. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Donde yo levante la voz, el diablo retrocede en el nombre de Jesús. Tengo armas espirituales y le creo a Dios que Dios va a hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. Necesito una mayor revelación. Necesito que esto llegue a mi vida claramente. Yo no puedo andar por la vida diciendo, me dijeron en la iglesia, lo tengo anotado en un cuadernillo, lo subrayé en la Biblia. Las armas no son carnales, son espirituales. Tengo que decir, Dios puso en mi corazón que las armas con las que yo peleo esta batalla no son carnales, son espirituales para la gloria de Dios. Ahora necesito esa revelación. Isaías 57, versículo 15, dice así la palabra. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Parecería que uno va leyendo y dice, se equivocó. Como si estaba allá arriba y de golpe aparece en el corazón de los humildes y de los quebrantados. Lo que está diciendo el Señor, que vos sos el que traspasa esa gloria que está allá arriba, abajo, donde están los necesitados. El Señor entonces está deseoso de fluir y decidió Él, por su determinación, que sería la iglesia, quien iba a conectar la necesidad, el angustiado, el necesitado, el quebrantado, con el poder y las alturas. Vos sos el instrumento que Dios va a usar. Y eso es lo que tenés que recibir como revelación de parte de Dios. Mateo 16, versículo 13. Un momento grande de revelación. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ahí aparece la voz de Pedro, versículos más adelante, diciendo esa revelación poderosa, declarando quién realmente era Jesús, el Hijo de Dios, a través de quien se manifestaba la gloria en estos tiempos. Todavía de parte del mismo Señor sale la exclamación, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Yo quiero esa revelación en esta noche. Aleluya. Lo próximo que necesitamos para andar en lo sobrenatural es fe. Génesis 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A veces pasa desapercibido lo que Dios le encargó al hombre. Lo que estaba diciendo es allí en la profundidad, donde tus pulmones no resisten por el pecado, donde tu cuerpo no puede llegar porque no resistiría la presión que hay en ese lugar. Allí en las alturas, donde no podrías llegar por vos mismo, allí tenés que reinar. Ahí tenés que tener el gobierno del ave que vuela más alta, de la que hace el nido en las montañas, de la que habita en los bosques y en la selva. Tenés que tener cuidado de las fieras, de los animales. Esa autoridad estaba en nosotros y fue perdida. Lo que tengo que entender es que Dios nos dio capacidad de creer, que con las fuerzas y el cuerpo que el hombre tenía, podía tener la posibilidad de regir todo lo que Dios había creado. Podría tener autoridad sobre todo lo que existía. Sin embargo, el hombre, por su pecado,
se alejó de Dios, perdió esa fe y hoy la podemos recuperar en el nombre de Jesús. Sencillamente, fe es lo que dice Hebreos 11. Dice la palabra es y comienza el momento donde vos y yo tenemos que creer. Solamente porque la Biblia dice es. Cuando la Biblia dice es, no dice puede ser. Y comienza a describir a la fe y dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No sé si estás esperando algo hace mucho. No sé si dejaste de esperar algo. Pero es tiempo de creer que Dios te está diciendo lo que vos esperás será en el nombre de Jesús. Lo que vos esperás es en el nombre de Jesús. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, deja a un costado tus sentidos. No importa que no lo veas. No importa que no lo palpes. No importa que no le haya pasado a otro. No importa que alguien pidió eso y Dios no se lo dio. Lo que importa es que vos pongas a funcionar la fe en el nombre de Jesús. Ahora, yo no estoy hablando de la administración personal. Yo no estoy hablando de una revelación y una fe solamente para poder acceder a los favores y la misericordia de Dios sobre tu propia vida. Sino que estoy pensando en cada uno de ustedes como potenciales líderes, canales por donde la gloria de Dios va a fluir. Primera de Juan 2, versículo 27, dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dios está esperando que yo permanezca, que yo sea confiable, que yo esté atento a su voz y Él va a seguir ministrándome con poder y con gloria. Hebreos 1:9 dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios tiene la intención de ungirte. Mire, podría ser que alguno de ustedes no la estuvo pasando bien. Podría ser que alguno de ustedes no hizo bien las cosas y se le cayó el castillo. Podría ser que alguno de ustedes hizo bien las cosas y no le salen. Podría ser que alguno de ustedes lo está intentando y todavía no puede sumar. Pero hoy le podemos creer a Dios que Dios va a hacer cosas grandes. Dios quiere ungirte. Y cuando Dios quiere ungirte, para ungirte quiere sanarte, quiere prepararte, quiere corregir, quiere hacerte deleitar en su presencia. Dice Salmo 23, Dios prepara todo, pone el mejor mantel, pone la mejor vajilla, pone los mejores manjares delante tuyo. En el peor de los momentos, cuando vos estás en el desierto, ese es el momento que elige el Señor. No dice cuando estés en el templo, no dice cuando estés en un lugar de privilegio. Dice cuando estás en el desierto, Dios adereza mesa. Prepara todo. Él quiere que luzcas delante de tus enemigos. Él quiere que tus enemigos vean cómo Él te favorece. Y dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en ese acto donde vos recibís la provisión, el cuidado, la misericordia de Dios manifiesta, cuando Dios te auxilia en medio del desierto y te empieza a sostener y a proveer y a alcanzarte gracia, dice, unges mi cabeza con aceite. Dios está ungiendo en esta noche. No sé cómo llegaste, no sé cuántas veces fracasaste, no sé cuántas veces lo intentaste y no te salió, pero hoy el Señor unge tu cabeza con aceite. Y la expresión del salmista todavía nos lleva más allá. Y cuando el Señor adereza mesa en la presencia de los angustiadores, allí en medio del desierto, cuando Él te unge la cabeza, allí el Señor también hace algo extra. Porque ese es nuestro Dios, un Dios grande. Y dice, mi copa está rebosando. El Señor no es escaso. Cuando el Señor derrama sobre tu vida, te llena por completo.